sin duda en agenda lo que está pasando en Siria. Te lo venimos contando, lo venimos analizando con nuestro gran especialista, historiador, analista internacional, doctor en economía, Alberto Ruscoliquier, que está con nosotros. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Un gusto estar en contacto contigo nuevamente. Un placer. Quiero que nos centremos en cómo llegamos hasta acá, porque Siria es un país que ha tenido muchos conflictos también con Israel, muchos conflictos con varios de sus países limítrofes, problemas en la embajada, pero quiero que me cuentes cómo llegamos hasta el conflicto actual. Bien, es la pregunta del millón, Santiago. Remontémonos simplemente que, como podemos decir que Siria en los últimos años pasó a ser un estado fallido. En el año 2011, Santiago, cuando estaba en la efervescencia en el mundo árabe, que dio origen a esa famosa frase, la primavera árabe, que la gente de estos países árabes querían más derechos, querían libertad, querían apertura cultural de las sociedades. Este proceso se denominó la primavera árabe. Y en realidad, en el año 2011, concretamente también en Siria, una cantidad de algunos adolescentes, chicos de 13, 14 años, salieron a gritar que el próximo gobierno en caer iba a ser Siria. Esto provocó que en su momento el presidente Bashar al-Assad, que siguió siendo presidente hasta el día de ayer, hasta el día domingo, encarceló a estos estudiantes, a esta gente joven. Esto provocó una protesta enorme dentro de Siria. Esto provocó que con la protesta, que era enorme, el presidente sirio ordenó la liberación, pero las protestas no se acallaron. Y la verdad es que esto formó también grupos de resistencia, que había varios personajes involucrados, entre ellos que querían, independientemente de la primavera árabe, estaban en contra políticamente de Bashar al-Assad. Y esto que sucedió en el año 2011 logró a Bashar al-Assad mantenerse en el poder única y exclusivamente, te diría, Santiago, por el apoyo que Rusia le dio al régimen de Siria. Ahora, ¿por qué Rusia apoyó al régimen de Siria? También la otra pregunta. Bueno, veamos. Rusia tiene, en Latakia tiene una base aérea y tiene en Tartus una base naval. Y por otra parte, Rusia también quería tener una cuña muy importante dentro del Medio Oriente, porque Estados Unidos, de alguna manera, ya estaba un poquitito abandonando Medio Oriente, no es abandonar, pero un poquitito, no era una de las grandes prioridades, porque Estados Unidos pasó a tener yo te diría, una casi autosuficiencia energética de petróleo, a punto tal de que hoy Estados Unidos es el país que mayor cantidad de barriles de petróleo produce por día. Mucha gente esto no lo sabe. Ya no necesita el petróleo árabe. De hecho, lo combate. Absolutamente. Ahora, Albert, déjame para ir desarrollando un poco. Claramente, Siria, con el apoyo de Rusia, indirectamente están enemistados con Israel y Estados Unidos, prácticamente por la cuestión de sentido común. Absolutamente. Mira, la verdad que acá también hubo una ligazón de elementos que también estaban interesados, en algunos casos por motivos un poco diferentes, pero que de alguna manera también formó un matrimonio polígamo por conveniencia. También puso el pie Irán, en la cual, por supuesto, Irán, que también tenía una lucha contra Israel, vio que Siria, que es un país que tiene frontera con Israel, también podía ser una base para ataques de Israel, a punto tal de que fortaleció Irán la presencia a través de los terroristas de Hezbollah, que estuvieron también atacando a Israel, la verdad, desde el territorio sirio. Recordemos que Siria, con respecto a Israel, tiene una zona que se llama los Altos del Golán, que una parte que la tiene Israel, y que obviamente esa parte prácticamente está pegado a Israel. Y desde ahí, antes de que Israel tome los Altos del Golán, Siria bombardeaba lo que se denominaba la Galilea. Concretamente, Israel se hizo cargo de las alturas del Golán, y esto finalmente, Siria, un país que se sostuvo por el apoyo militar de Rusia, sin ninguna duda, si no, al-Assad hubiera caído mucho tiempo antes. Claro. Y también por el apoyo que también Irán le daba a través de alentar al Hezbollah desde Siria para atacar a Israel. Pero ¿qué sucedió?
¿qué sucedió? Uno dice, pero ¿cómo puede ser que en 10, 15 días los rebeldes hayan podido derrocar al poder del ejército sirio y que incluso Rusia se haya retirado? Bueno, hay que analizarlo también, como siempre hablamos contigo, Santiago, como un tablero de ajedrez. ¿Qué había pasado tanto en Irán como en Rusia? El primer tema en cuestión, hay que decir que Rusia está sosteniendo una guerra que ya el próximo febrero contra Ucrania va a cumplir casi 3 años, 3 años, con un desgaste de muertos. Exactamente. La CIA, y te doy un informe que la CIA publicó, dicen que los números son peores, que Rusia tiene una cantidad de muertos y heridos, más de 600.000 soldados, más de 600.000. Claro. Algunos lo cifran en más de 1 millón. Y del otro lado, me imagino, Rusia, entonces, Albert, si Rusia tiene 600.000... Es enorme, es enorme, es enorme. Vos sabés que estas cifras se van a conocer cuando en otro momento termine este enfrentamiento terrible. Entonces Rusia, para sostener el régimen de Al-Assad, que tenía que comprometer también un esfuerzo militar enorme, cuando tiene su propia campaña militar contra Ucrania. Pero ¿qué pasaba también con Irán? Es que Irán, ni más ni menos, Hezbollah, con el operativo militar que había hecho Israel, ¿te acordás el tema de los operativos de los Viper? Sí, descabezó una enorme una cantidad de principales cabezas y también estadios intermedios de este movimiento terrorista Hezbollah. Y por otra parte, el ataque que Israel hizo dejó a Irán prácticamente sin defensas antiaéreas, y esto también lo habíamos charlado contigo en su momento. Entonces, cuando Irán, los rebeldes vieron que por un lado Rusia no se iba a comprometer, porque por supuesto su campaña contra Ucrania era prioritaria. Por otra parte vieron que Hezbollah estaba totalmente, de alguna manera, debilitado por la campaña que estaba haciendo Israel, por supuesto, con el Líbano, que lo debilitó enormemente. Entonces Hezbollah había perdido una cantidad importante también de su poder militar. Y los rebeldes dijeron, bueno, esto es la oportunidad. Los dos grandes padrinos y Hezbollah están debilitados. Y empezaron. Y efectivamente tuvieron razón, porque Rusia no hizo gran cosa para sostener el régimen de Al-Assad, y Al-Assad cayó. Ahora en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, ayer circuló una foto caminando Al-Assad con su familia por las calles de Moscú. Le dio finalmente Rusia, como era de esperarse, el asilo político. Pero las preguntas que se hacen sobre la siguiente: ¿qué va a pasar en Siria? ¿Qué va a pasar en Medio Oriente? Claro. ¿Qué va a pasar con Siria e Israel? ¿Te puedo preguntar algo más, Albert? Porque desde la Argentina siempre se habla de casi como pueblos hermanos. Se dice que son de ascendencia sirio-libanesa. ¿Qué pasa con el Líbano? Bueno, en realidad hay que decir que la verdad que el Líbano, Israel no tiene un enfrentamiento con el Líbano como país, considerando al Líbano como país. Israel está luchando contra el movimiento terrorista Hezbollah, que capturó al Líbano. El Líbano es rehén del Hezbollah. Quiere decir de que Irán también, a través de este brazo de Hezbollah, tritura al Líbano y lo utiliza al Líbano para los intereses iraníes, entre los cuales está, por supuesto, la destrucción de Israel. Esto es lo que sucede, a punto tal de que Hezbollah tiene representación parlamentaria en el Parlamento del Líbano. Esto la gente quizás no lo sabe. El Hezbollah tiene un poder de fuego, o tenía un poder de fuego, superior al ejército libanés. La verdad es que el factotum determinante de todo lo que pasaba en Líbano era Hezbollah. Y al decir Hezbollah, estamos hablando de Irán. Y un pequeño detalle, yo lo digo pequeño, pero no es tan pequeño, es que el 20 de enero del 2025 asume Donald Trump. Y Donald Trump, con lo que dice, entre otras cosas dijo, si bien es cierto que se refirió concretamente que iba a provocar un daño enorme a los terroristas, se centró concretamente con el tema de Hamas, estoy hablando de la Franja de Gaza, y dice que si los rehenes no van a ser liberados por Hamas, van a saber lo que es el poder de fuego y el castigo que Estados Unidos le da. A punto tal, esto cuántas veces lo hablamos contigo, Santiago, a punto tal de que hoy ya está a punto ya de, aparentemente, de ver pronto a la luz un acuerdo entre Hamas e Israel, por lo menos por un par de meses, para liberación de los secuestrados. Aparentemente Hamas estaría por entregar una lista de los secuestrados, en qué condiciones se encuentran de salud, etcétera. Pero la pregunta es, los rebeldes, por así decirlo, que en realidad cuando hablamos de rebeldes estamos hablando de 3 grupos básicos. Uno es una organización que se llama de Liberación del Levante, otro el Frente Nacional Sirio, otro el Frente de Liberación Nacional.
Pero el rebelde más importante, que es un tal Golani, o Jolani, es un hombre que tiene pedido su captura por Estados Unidos por $10 millones. Un hombre que en su momento activó en el ISIS, Estado Islámico, activó en Al Qaeda y ahora se quiere presentar como una persona moderada que dice que va a hacer respetar, etcétera. Pero Claro. ayer también los rebeldes emitieron una declaración diciendo que van a liberar Jerusalén. Entonces uno se dice, ¿pero qué significa liberar Jerusalén? La capital de Israel la va a liberar ¿de quién? Entonces, fíjate vos, ¿qué está haciendo Israel en este momento? Por un lado, prevención, que quiere decir bombardeando todos los depósitos de armas que tiene Hezbollah dentro de Siria, fundamentalmente porque tiene temor de que estos armamentos que Hezbollah tiene dentro de Siria sean capturados, o ya los tienen eventualmente los rebeldes, y evitar ser utilizados o contra Israel o contra la población. Albert, el panorama no es nada fácil, no está claro. Seguro. Albert, para la próxima quiero que desarrollemos, porque cuando escuchamos y te escuchamos con todo lo que vos sabés sobre la historia y la economía de estos pueblos, digo, ¿qué tan parecido puede ser la intervención de Irak respecto a los Estados Unidos y si Estados Unidos se podría meter en Siria? Para la próxima, ¿lo analizamos? Me parece perfecto, te mando un abrazo y nos reencontraremos en los próximos días. Gracias, Santiago. Gran abrazo. Alberto. En esta